¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía en la vida secreta de las concubinas imperiales chinas? Lo que parece un lujo y poder, ocultaba una realidad mucho más oscura y asquerosa de lo que imaginas. Te aseguro que lo que te voy a contar hoy te dejará en shock. Quédate para descubrir la verdad detrás de las cortinas del Palacio Imperial. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. En el verano de 1424, tras el fallecimiento del emperador Ming Zhongli, a 30 concubinas que residían, entre muchas otras, en el harén real, se les otorgó la temida pieza de seda roja en forma de cuadrado. Este pequeño trozo de tela simbolizaba que estas 30 concubinas eran consideradas las favoritas del emperador de la jungla. También implicaba que se esperaba que no sobrevivieran al emperador. La vida de una concubina en la ciudad prohibida era tan peligrosa como lujosa, tan forzada, frívola y castigable como placentera. Qué solitarias y deprimentes eran sus existencias. Qué cruel proceso de selección debieron atravesar. ¿Qué se requería para sobrevivir como concubina en la China imperial? Bienvenidos a esta fascinante historia, donde exploraremos cuán sombreras eran las vidas de las concubinas chinas imperiales. Se recomienda discreción al espectador para este video, ya que algunas partes pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Nosotros, los creadores de este video, no apoyamos ni aprobamos las acciones de los sujetos presentados. El monje extranjero Rose se rebeló contra sus supervisores mongoles y reclamó China para los chinos que él mismo designó. El emperador Hongwu, fundador del Imperio Ming, estableció las bases de una de las eras más significativas de gobierno ordenado y estabilidad social en la historia de la humanidad. La historia de la dinastía Ming presenta una naturaleza dualista. Por un lado, condujeron a China a su edad de oro, convirtiendo a la nación en una potencia global. Por otro lado, lo lograron mediante la tiranía y la opresión de sus súbditos, incluso tomando a sus hijas para que fueran concubinas del emperador si así lo deseaba. La costumbre de tener concubinas parece ser tan antigua como el tiempo en la antigua China, probablemente comenzando con la dinastía Zhou occidental, establecida alrededor del año 1000 a.C. En aquellos días, un hombre podía tener tantas concubinas como deseara, siempre que pudiera adquirirlas, pero durante el periodo Han Oriental, se impuso una restricción sobre la cantidad de concubinas que un hombre podía tener. Cuanto mayor era el rango, más libertad se tenía para poseer más concubinas. En el contexto histórico, la palabra concubina podía significar muchas cosas, pero en el contexto de la China imperial tenía dos significados. En la China premoderna, a un hombre no se le permitía tener más de una esposa a la vez, salvo en circunstancias especiales. La primera esposa no podía tener un hijo hasta que el hombre cumpliera 40 años, siendo esta una excepción, por lo que satisfacían sus impulsos polígamos manteniendo concubinas. La posición de una concubina era inferior a la de la esposa, pero superior a la de una sirvienta. Sin embargo, en el caso del emperador, se consideraba que las concubinas eran sirvientas adquiridas para fines privados, y su principal objetivo era reproducir un heredero varón para el rey, en caso de que la emperatriz no lo hiciera. En chino, la palabra Ming significa brillante, pero su actitud hacia sus concubinas era, en el mejor de los casos, terrible. El emperador Hongwu podría considerarse uno de los mejores emperadores que China haya tenido. Aunque tras las puertas cerradas de su palacio se sabía que sometía a sus concubinas a prisión y castigo. Era extremadamente posesivo con ellas y, por ende, intentaba controlar todos los aspectos de sus vidas y muertes. El emperador Hongwu también restableció la tradición de que las concubinas perdieran la vida en caso de fallecimiento de su emperador. Asimismo, hizo obligatorio que los súbditos presentaran a sus hijas a los administradores si el emperador ordenaba que fueran concubinas extranjeras, con el fin de consolidar su poder imperial. Para garantizar la seguridad de la familia real, el emperador Hongwu ordenó la construcción de un palacio prohibido en 1366. El palacio Ming se completó 2 años después, y Chu Wanchong, o el emperador Hongwu, trasladó su sede allí en Nanjing. La ciudad prohibida se construyó en Beijing bajo el gobierno del emperador Zhongle. Sirvió como capital de las 2 últimas dinastías imperiales de China, las dinastías Ming y Qing, y también fue el hogar de miles de concubinas que sirvieron a varios emperadores a lo largo de los siglos. El centro del poder en China, la ciudad prohibida, era el hogar del emperador y la emperatriz, así como una prisión para todas las concubinas que cada emperador poseía, a quienes se les prohibía salir de la corte interior. Las concubinas llevaban una vida aislada al servicio del emperador, la emperatriz y los padres del emperador, mientras cumplían con su único propósito de ofrecer sus servicios al emperador y producir herederos varones.
Los únicos hombres autorizados a ingresar a la corte interior eran los eunucos, lo que aseguraba la autenticidad de los hijos del emperador. Se sabe que algunos emperadores mantenían casi 9,000 concubinas, pero el emperador Huan Yiling tenían cerca de 20,000 mujeres viviendo en la ciudad prohibida durante su reinado. Sin embargo, la jerarquía del harén imperial chino siempre colocaba a la emperatriz en la cúspide. La esposa oficial del emperador era la figura decorativa más venerada y reverenciada. Para las mujeres en China, la nación las consideraba la madre del mundo, mientras que el emperador era visto como el padre del cielo. La emperatriz ocupaba un lugar de gran relevancia, siendo considerada solo inferior al emperador y a su madre, la emperatriz viuda, quien ejercía autoridad sobre todas las concubinas, doncellas y eunucos que servían en la familia real. El siguiente nivel en la jerarquía del harén pertenecía a las consortes, cuyo número variaba según la dinastía gobernante. Estas consortes eran, en su mayoría, hijas de funcionarios de alto rango, ya fueran regaladas o reclamadas por el emperador como compañeras, aunque no estaban oficialmente casadas con él. A continuación comenzaban los rangos de las concubinas, que dependían del emperador y podían oscilar entre 3 y 5. La política entre las concubinas era feroz. Debían tramar estrategias e impresionar para avanzar, así como proteger celosamente sus clasificaciones no oficiales. La mejor manera de ascender en los rangos era dar a luz a un heredero varón para el emperador, pero a medida que aumentaba el número de consortes, disminuía la posibilidad de que realmente pasaran una noche con él. La intriga y las disputas eran comunes entre las concubinas en la ciudad prohibida, y la vida cotidiana distaba de ser placentera y ociosa. Durante la dinastía Qing, las dificultades aumentaron para las consortes y concubinas, ya que sus rangos determinaban el tipo de ropa, alimentos y privilegios a los que tenían derecho, recordándoles constantemente su posición. La mayoría de sus actividades eran supervisadas y controladas por eunucos, quienes ejercían un gran poder en el palacio. Las concubinas debían bañarse y ser examinadas por un médico de la corte antes de que el emperador visitara su dormitorio, con cientos y a veces miles de concubinas a disposición del emperador. Cualquier dama que recibiera una visita del emperador se enfrentaba a rivalidades celosas. Las concubinas contaban con sus propias habitaciones y pasaban sus días aplicándose maquillaje, cosiendo, practicando diversas artes y socializando con otras concubinas. Muchas de ellas pasaban toda su vida en el palacio sin contacto con el emperador. Había muy pocas excepciones a las reglas, y el amor estaba prácticamente prohibido para las concubinas, aunque algunas mantenían relaciones con eunucos u otros funcionarios. Si eran descubiertas, pagaban un alto precio por sus transgresiones. A ninguna concubina se le permitía comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera con su familia. Incluso cuando se enfermaban, no se permitía que los médicos las visitaran. El tratamiento se prescribía en función de las descripciones de la enfermedad, proporcionadas por un eunuco que visitaba al médico en su lugar. Las oportunidades de escapar de la ciudad prohibida eran escasas. La más sencilla era envejecer lo suficiente como para que el emperador perdiera interés en ellas, lo cual era más fácil de decir que de hacer. En tal caso, a las concubinas se les permitía regresar con sus familias con una pensión adecuada. Algunas concubinas eran regaladas a otros reyes y emperadores extranjeros, pero en este caso se podría argumentar que simplemente eran intercambiadas como prisioneras. Muy pocas se atrevían a intentar escapar de la ciudad prohibida. Sin embargo, una vez que lo hacían, no había vuelta atrás, ya que si eran capturadas, su único destino era la pena capital. Muchas concubinas optaban por la servidumbre, y a pesar de sentirse aliviadas, elegían continuar como doncellas reales o convertirse en monjas. A lo largo de la historia china ha habido muy raras excepciones. Los emperadores Wu Zetian de la dinastía Tang son un ejemplo notable. Comenzó su vida en el campo al servicio del emperador Taizong como concubina a una edad temprana y solo tenía 25 años cuando Taizong falleció. En ese entonces se esperaba que las viudas y concubinas del emperador muerto se retiraran a monasterios, pero Wu Zetian logró cortejar al sucesor de Taizong, Gaozong. Así comenzó su largo camino hacia el poder, logrando ascender a los roles de emperatriz y finalmente soberana de toda China a la edad de 66 años. En el extremo opuesto del espectro se encuentra el déspota que fue fundamental en la caída de la dinastía Qing. Cixi fue la concubina favorita del emperador Zheng Feng, pero falleció, dejando a su hijo de 5 años para gobernar. Cixi fue responsable del Shenjuku de 1861, y luego se convirtió en la figura clave a cargo del joven emperador como regente. Hong Zechin dejó atrás una vida lujosa llena de privilegios, pero nunca asumió ninguna responsabilidad, mientras que el trastorno social y la Segunda Guerra del Opio destruyeron a China desde dentro y desde fuera.
El proceso de selección de concubinas imperiales estaba regulado en China desde los días de la dinastía Qing, así como en las dinastías Ming y Qing, donde los criterios para seleccionar concubinas eran estrictos. Confiando en las preferencias del emperador en ejercicio durante la dinastía Ming, el emperador Hongwu se aseguró de que ningún hogar en China fuera una excepción. Los emperadores Ming obligaron a todas las mujeres jóvenes solteras que no presentaran deformidades físicas o discapacidades a someterse al proceso de selección Shunu. Sin embargo, la dinastía Qing prefirió restringir la selección a las familias de los estandartes Keith, que eran principalmente manchúes o mongoles, excluyendo a la población Han. En el día de la selección, las niñas eran llevadas a la puerta de la ciudad prohibida para su inspección, acompañadas de sus padres o tutores. Estas jóvenes debían someterse a una evaluación de belleza, tanto por parte del emperador como de sus progenitores. Menos de 100 niñas lograban pasar el corte, y posteriormente se realizaba una inspección exhaustiva para verificar su salud física y la ausencia de afecciones. Se revisaban posibles infecciones cutáneas, vello corporal, olor corporal, entre otros, antes de ser enviadas a las mujeres de entrenamiento. Las seleccionadas pasaban varias noches con estas expertas en la formación de compañeras, aprendiendo el arte de servir a la familia real. También eran sometidas a una disciplina rigurosa, y aquellas que cumplían con los requisitos eran instruidas en habilidades de comportamiento aceptable, así como en el arte de hablar, gesticular y caminar. Además, aprendían diversas formas de arte, como la pintura, la lectura, la escritura, el ajedrez y la danza. Aquellas que superaban este exigente entrenamiento servían a la emperatriz viuda durante varios días como sirvientas. El propósito de esta servidumbre era complacer a la madre de la emperatriz y ganar su favor para obtener un rango más alto en el concubinato. También se sometían a más inspecciones por parte de la madre del emperador, quien erradicaba cualquier mal hábito nocturno, como ronquidos, olores o comportamientos de sonambulismo. Solo un número muy reducido de mujeres que lograban atravesar este riguroso proceso obtenía el favor del emperador, mientras que la mayoría de las concubinas pasaban sus vidas en una amarga soledad, lo que, como era de esperar, generaba una política dañina y celos entre ellas. De hecho, es seguro afirmar que la belleza era más una maldición que una bendición en China durante este periodo histórico. La sociedad extranjera era considerada como entidades serviles, continuamente desmoralizadas, humilladas e ignoradas. Las concubinas sufrían aún más, ocupando un lugar en la escala social muy por debajo. Lamentablemente se necesitó una gran injusticia para provocar una reacción de su parte. La única mujer que solicitó ser liberada y logró vivir posteriormente como una mujer libre fue Xu, quien se divorció de su emperador Huyi, el último emperador de la dinastía Qing, solo después de que él ya había sido destronado y se encontraba huyendo. La mayoría de las mujeres optaron por enfoques más extremos de represalia, como una de las concubinas favoritas del emperador Zhongli, quien decidió que no podía soportarlo más, ya que estaba enamorada de un eunuco del palacio y ya no podía tolerar compartir la cama con el emperador. Sin embargo, algunas mujeres se volvieron excesivamente valientes. El joven emperador Yongjing fue objeto de un complot para eliminarlo por parte de 16 de sus concubinas, conocidas como el complot iraní, quienes estaban hartas de sus inusuales y crueles demandas dietéticas. Estas mujeres intentaron atacarlo en sus aposentos, pero fracasaron. El desenlace para estas mujeres no fue agradable, ya que la emperatriz ordenó su inmediata expulsión. Al igual que en la vida, la muerte era insufrible para ellas. Si la vida secreta de las concubinas te sorprendió, imagina lo que descubrirás sobre otros secretos oscuros de las dinastías chinas o la historia del Imperio Qin. Haz clic aquí para seguir explorando y no olvides suscribirte para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo